Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Joel, capítulo 2. Lo que usted encuentra Joel, capítulo 2, versículo 12 al 17, vamos a leer. Voy a hacer una oración rápida. Señor Jesucristo, gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, porque estás haciendo la obra en nuestras vidas. Creemos en tu palabra, creemos, Señor, en tu voluntad. Creemos, Señor, en que tu Padre cada día hace, Señor, nuevas cosas en nuestras vidas. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada día, Señor, y que será nueva. Nosotros podemos, Señor, comprender cuánto nos amas, cuánto tú tienes amor para nosotros. Y Padre, esta noche hemos venido a tu casa con un propósito. Queremos, Señor, alabarte, queremos bendecirte. Hemos puesto delante de ti nuestras peticiones y también, Señor, queremos escuchar tu voz. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que traigas una palabra especial a cada uno de nosotros, Padre. Que tú respondas dudas, inquietudes, Señor, que tú respondas a nuestra vida. Porque necesitamos, Señor, ese alimento espiritual que solamente tú tienes. Y Padre, abrimos nuestra Biblia, Señor, tu palabra, para aprender algo nuevo de ti, Señor, pero también para que tú hagas un llamado, un reto en nuestra vida, Señor, en el cual nosotros podamos, Señor, cada día crecer en fe, crecer, Señor, en el conocimiento de tu Jesucristo, y, Señor, también crecer en nuestro testimonio, Señor, para con la gente. Para que podamos, Señor, comprender tu amor y que podamos compartir con la gente el Evangelio al cual tú nos has llamado a anunciar a las naciones, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Habíamos estado hablando, les había hablado la última vez de Joel, y en el capítulo 2, y nuestro énfasis fue en los versículos 28 al 32. Y habíamos hablado acerca de señales, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y hablamos un poquito de cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta. Pero para que esto se manifestara había un antecedente. ¿Sí se acuerdan que habíamos hablado de un antecedente? Donde lo primero que nos reflejaba la palabra o el profeta Joel era que nos reveló la condición en la que nos encontramos. En segundo lugar, nos mostraba cuál era la solución para que yo pudiese salir de esa condición a la que el Señor me había mostrado, que habíamos dicho cómo había estado el ser humano, y esta condición que cuando no quedaba nada más que lo único que nos quedaba era orar al Señor y pedir que Él interviniera una vez más, y por último el Señor respondería a nuestra oración. Y aquí el llamado es más fuerte de parte de Dios en el versículo 12, y es una serie que continúa con lo que les hablé el domingo. La vez pasada fue las señales del derramamiento del Espíritu Santo, pero hoy quiero llamarles, y el tema se llama el llamado al arrepentimiento. Y hay un llamado al arrepentimiento siempre en nuestras vidas. Y si no, usted pregúntese, cuando hace algo malo o cuando hay algo en su vida, en su corazón, que no le agrada al Señor, lo primero que nos acusa es la conciencia, ¿cierto?
Pero muchas veces, aunque la conciencia nos acuse, no hay un verdadero llamado al arrepentimiento. Y aquí lo que está haciendo el Señor en el versículo 12 es un llamado al arrepentimiento. Fíjese, el versículo central es el versículo 16. Y hay algo importante allí que usted se preguntará: ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con la santidad? Ahí en el versículo 16 dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahí el llamado que está haciendo el profeta, un llamado de parte de Dios, tiene ciertos pasos, ¿sí se da cuenta? Cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios está llamando al ser humano o al cristiano a algo, siempre le da las indicaciones. Es Dios que muestra el camino hacia donde tiene que ir. Y aquí el llamado que está haciendo dice: reunir al pueblo. Lo primero que tienes que hacer es reunir al pueblo. Y entre el pueblo, fíjense, están ancianos, niños, bebés y hasta recién casados. Y entonces, pero hay algo importante que yo estuve buscando en otras versiones para ver si daba una amplitud, ¿sí? Si explicaba un poquito más este versículo, si a ver si nos podía dar una versión más actualizada, una explicación mayor. Pero mi sorpresa fue que hay algunos versículos donde ni siquiera aparece la palabra santificar la reunión. Todo lo demás está: reunir al pueblo, a reunir a los ancianos, a los recién nacidos. Cambian las palabras, ¿no? En vez de decir los que maman, dicen los recién nacidos. En vez de decir salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, dicen los que están de luna de miel, háblenles. Pero las versiones quitan la palabra santificar la reunión. Y esto es muy importante, porque cuando hay un llamado al arrepentimiento de parte de Dios, nosotros tenemos que identificar algo en nuestra vida. Cuando el Señor hace un llamado de arrepentimiento, no solamente para el cristiano, sino cuando nosotros hacemos un llamado a la gente allá afuera al arrepentimiento de pecados y presentarles el Evangelio de Jesús, no sé si nos estemos asegurando después de que su vida cambie de manera que ahora santifiquen sus vidas. Y así como algunas versiones omiten esta palabra de santificar la reunión, muchas veces nos olvidamos de santificar nuestra vida. Y aquí el llamado que está haciendo el profeta es a una reunión, a una convocación. Y ya lo vimos en versículos anteriores donde dice: proclamen ayuno, conviértanse de todo su corazón, con lloro, con lamento. Pero algo importante que se nos está olvidando en la reunión, cuando nos juntamos, algo importante que se nos está olvidando es verificar que estemos santificados. Y por ahí, si nosotros nos ponemos a investigar cuáles son los obstáculos o por qué mi oración muchas veces no es escuchada o respondida, es porque me hace falta esto: santificar mi vida. Y entonces es algo que se nos olvida, porque uno piensa o podríamos llegar a pensar que por el simple hecho de congregarnos, de venir a la iglesia, de estar reunidos, aparentemente estamos llevando una vida santa. Y aquí, cuando Dios habla bien claro. Dios está haciendo un llamado a su pueblo y le está diciendo: es importante que se junten, es importante que estén aquí reunidos, pero no se les olvide que tienen que hacer algo, y es santificar la reunión. Es como si recordáramos cuando Moisés habló con Dios y Dios le dijo: santifica al pueblo porque mañana voy a presentarme ante ellos. Y entonces cuando Moisés habló al pueblo, le dijo: santifícate porque el día de mañana
vamos a ir al monte y Dios va a hablar a tu vida, a la vida del pueblo. Pero muchas veces se nos olvida eso, santificarnos antes de ¿qué? De acercarnos al Señor. Y el versículo 16 habla algo muy importante, y vamos a ver porque miren, fíjense. El día del Señor ya vimos que se va acercando poco a poco. Y el profeta Joel, incluso habíamos hablado que marca el día del Señor como un día muy terrible, y para aquellos que no estuvieran preparados o santificados, iba a ser un día que nadie iba a poder aguantar o tolerar. ¿Se acuerdan que hablamos eso el domingo hace 15 días? Que el día del Señor ya viene. Y es algo que nosotros como creyentes sabemos y algo que no podemos ignorar. El día en que el Señor Jesucristo regrese, ya viene, está pronto. Pero ¿cómo hemos estado en nuestra vida actual? Porque si aquí Dios le tiene que hacer un recordatorio al pueblo de que cada vez que se reúna se tiene que santificar, seguramente el Señor está dándonos una alerta en cuanto a que antes de que sea la segunda venida de Cristo, antes de que Cristo venga por su iglesia, la iglesia debe de estar santificada. Y si nosotros nos ponemos a investigar más adelante en los evangelios, en Apocalipsis, en las cartas, muchas veces habla que la novia esté vestida de lino blanco, fino, resplandeciente. Eso significa que la iglesia esté santificada para que venga Cristo. Entonces, fíjese, la naturaleza misma nos enseña que Dios viene con poder y con gloria. No podemos evitar, no podemos ignorar las señales que ya vimos. ¿Cuáles son esas señales? Se las recuerdo, versículo 10, 2:10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor, las estrellas se apagarán. Y Jesús cuando habló dijo, antes de que venga el Hijo del Hombre, serán estas señales. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Jesús cuando habló de esto? Y dijo, habrá rumores de guerras, hambres, pestes, el sol se oscurecerá y la luna se pintará de color rojo, ¿no? O se ensangrentará. Entonces, pero aquí dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Entonces, hay señales que por más que queramos no vamos a poder evitar. Hay señales que por más que nosotros queramos hacer como que no pasa nada, no lo podemos ignorar. Las señales que Dios manda, dijimos, son para que todo el pueblo las vea. Ahora fíjense, el pueblo aparentemente ha mantenido una vida buena. ¿En qué sentido? En que la vida social se desarrolla en un aparente crecimiento. Vea la condición del pueblo que nos presenta Joel. Aparentemente la vida social de la iglesia se desarrolla en crecimiento, y usted examine y reflexione. La vida social de su iglesia y de las iglesias que conoce aparentemente están en crecimiento. Socialmente están en crecimiento. Que porque crece un ministerio, que porque ya se abrió otro departamento, porque ya hay más congregación. Entonces, aparentemente, aquí Joel nos está revelando y nos está diciendo, aparentemente la sociedad está creciendo. ¿Y cuál es la señal de que la sociedad está creciendo? Porque dentro del pueblo hay ancianos, hay niños, hay jóvenes y hay gente que hasta se está casando. O sea, socialmente, si nosotros nos ponemos a investigar socialmente en la INEGI, en todos estos estudios que hacen de la sociedad, ¿cuáles son los indicadores que marcan que una sociedad es fuerte? El índice de natalidad, o sea, ¿cuántos están haciendo? El alto índice de natalidad y el bajo índice de mortalidad, es decir,
que haya nuevos nacimientos y que haya pocas muertes. Eso quiere decir que una sociedad está bien, está fuerte, porque ¿dónde se encuentra el rango fuerte? En los jóvenes. ¿Sí? Si tenemos ancianos, quiere decir que hay una larga esperanza de vida. Si tenemos recién nacidos, estamos diciendo o entendiendo que va a haber un futuro, una generación futura. Y habla también de niños, los que se están formando, y habla también de novios, o sea, los que se están casando. Entonces, está hablando aparentemente de un crecimiento social estable. ¿Sí o no? Un crecimiento social estable en el cual podemos ver que todo va bien, todo marcha bien. Dentro, y usted reflexione, es en la iglesia o faltan niños o faltan ancianos. Y si faltan niños, pues sobre todo faltan jóvenes, ¿no? Pero vean la vida de las iglesias, ¿no? Así en general, la vida de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que motiva la iglesia cristiana? El trabajo con los niños, con los jóvenes. Son los que se están preparando para traer una nueva generación. Un cambio en la iglesia. Muchas iglesias nacieron con trabajo de niños. Por ahí en una casita se juntaban niños o vieron a niños ahí jugando en el parque, fueron que se hablaron del evangelio, les empezaron a dar clases especiales y de repente ya venían los papás y se abrió la iglesia. Muchas iglesias nacieron con el trabajo de los niños y se fue agregando los papás y luego los abuelitos y los tíos, y bueno, la iglesia va creciendo. Entonces, aparentemente el profeta Joel y el pueblo de Israel se encuentra socialmente ¿qué? En un crecimiento, en una estabilidad social. Conviven y pueden convivir, fíjense, a pesar de la escasez que pueda haber o de saber que la vida que tienen puede que no les dure mucho. Porque el pueblo de Israel aquí ya sabía que tarde o temprano Dios los iba a castigar. Si leemos todo el capítulo 1, o Joel, desde el capítulo 2, versículo 1, vemos cómo el Señor ya está mandando el castigo para el pueblo. Les está diciendo, va a venir un ejército del norte y los va a venir a castigar por haber desobedecido la palabra. Entonces, a pesar de que el pueblo ya sabe que la justicia de Dios no se puede detener, está en un crecimiento y están conviviendo de manera que ellos están aparentemente felices. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando una sociedad o cuando una iglesia crece pero está enfocada solamente en lo que sus ojos ven? En lo que se ve, lo que es visible, o sea, crecimiento, trabajo, una mejor estabilidad, digamos, económica, que ya el hermano que tenía un trabajo pequeño o con un recurso bajo va creciendo y aparentemente uno dice, la iglesia, Dios está bendiciendo y vemos el poder a Dios actuando, pero es un crecimiento social, un aparente crecimiento social. ¿Cuál es el crecimiento que debería de tener la iglesia? No crecimiento, sí crecimiento social, pero como consecuencia del crecimiento espiritual. Porque la iglesia tiene que impactar en la sociedad a consecuencia. Pero para que haya un crecimiento social efectivo, primero debe de haber un crecimiento espiritual. Y aquí vemos que no hay crecimiento espiritual, es puro crecimiento social. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente el crecimiento o es interno o es visible o es de apariencias? La fe de la gente se vuelve débil e inútil. La fe de la gente se vuelve débil e inútil.
no, nosotros podemos reflexionar. Ustedes reflexionen y cada uno reflexionemos en una autoevaluación. Conforme yo voy creciendo socialmente o aparentemente voy creciendo en mi vida cristiana, se va a dar cuenta, si usted no lleva un camino correcto espiritual, se va a dar cuenta que está creciendo, que está desarrollándose, pero que llega un momento en el que llega a dudar si debería de continuar confiando en la Biblia. Lo explico de otra manera. Un creyente que cuando llegó a la iglesia no tenía trabajo, pero empieza a obedecer, Dios lo bendice, le da un trabajo, y su trabajo empieza a ser más demandante, y de repente piensa que ya no necesita de la iglesia. Digamos, su trabajo es tan demandante que ya no le permite venir a la iglesia entre semana más que los domingos. Y entonces su fe, ¿qué se va a hacer? Se va a volver débil. Y si no cuida su crecimiento espiritual y sobre todo su fe, esta fe se convierte en una fe inútil, en donde ya la fe que tiene ya no le sirve para creer en que Dios va a poder responder a una oración, o que Dios tiene el control de las cosas cuando se le presenta un problema mayor a los que antes se enfrentaba. Porque uno, conforme va creciendo intelectualmente, espiritualmente, socialmente, va dejando problemas pequeños y se va enfrentando a problemas más grandes. Y si no se estuviera enfrentando a problemas más grandes, quiere decir que no está progresando, que no está avanzando. Pero cuando la vida social, mi vida social como creyente, no va caminando a la par de mi vida espiritual, no voy creciendo parejo, la vida social con la vida espiritual, llegará el momento en que me va a sobrepasar la vida social, y entonces mi fe, ¿qué se vuelve? Débil e inútil. Y fíjese cómo lo califica así la Biblia, no lo estoy inventando. El versículo 17, la última parte, acompáñenme al capítulo 2, versículo 17. Hay una pregunta ahí hasta el final, ¿sí o no? Y dice: ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? La versión Nueva Biblia Viva traduce esta parte como: que no se burlen de tu pueblo los paganos y digan, ¿dónde está el Dios de ellos? Si ellos no saben dónde está su Dios, qué débil e inútil se ha vuelto su fe. Así lo traduce ese versículo. La traducción es muy, a lo mejor muy contundente, ¿no? Como que fuerte. Pero ahí el versículo 17 está haciendo referencia y dice: a ver, si ellos, que son los creyentes, no saben dónde está su Dios, entonces su fe se ha vuelto débil e inútil. Débil porque si le preguntas dónde está su Dios y no te sabe contestar, ¿quién cree que va a sufrir más? ¿El que preguntó o el que no supo contestar? El que no supo contestar. E inútil porque no va a saber ni dónde encontrar a su Dios. Y entonces, cuando yo voy viendo este análisis, que mi vida social no va de la par de mi vida espiritual, empiezo a dudar de lo que creo. Porque cuando no me enfrentaba a estos problemas tan grandes, mi fe me alcanzaba. Pero ahora que me enfrento a problemas nuevos, diferentes, retos diferentes y sobre todo problemas a lo mejor hasta espirituales mayores, mi fe tendría que alcanzarme, porque por ahí hay un versículo en la Biblia que me enseña, que dice: el Señor nunca te da más allá de lo que tú puedas soportar. O sea, a cada quien le da de acuerdo a qué, a cómo puede soportar, pero también a sus cualidades, habilidades, capacidades y desarrollo.
y crecimiento espiritual. Y entonces ahí la Biblia nos revela que cuando la fe se vuelve inútil y débil, incluso los que están allá afuera, los que no son cristianos, los paganos, expresan su burla y se preguntan: ¿dónde está su Dios? El llamado definitivamente de Dios es ahora. Ahí en el capítulo 2, del versículo 17 al 19, hay dos preguntas. Se hace dos preguntas el profeta. Y vean, la segunda pregunta ya la vimos, ¿no? ¿Dónde estará su Dios? Pero la primera está en el versículo 14. Y de la forma que usted lea, de verdad, de la forma que usted lea ese versículo, así lo lea con la mejor gramática, no deja de oírse irónico o sarcástico lo que se está preguntando el profeta. Y se pregunta: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Que ahí el profeta, aparentemente podríamos decir: ay, hasta el profeta dudó, ¿sí o no? ¿Quién sabe? Y ahí está haciendo referencia a Dios. ¿Quién sabe si Dios que se arrepienta y vuelva? ¿Quién sabe? Y entonces ahí estamos enfrentándonos ¿a qué? A un creyente, a un cristiano, a un profeta o a un pueblo que su fe ya fue tan débil que ahora se cuestiona si Dios acaso volverá o se arrepentirá. Porque recuerden que habíamos dicho que ¿qué es lo que estaba faltando en la casa del Señor? Ofrenda. Ya no estaban haciendo sacrificios. Al pueblo le había quedado tan poco, o sea, más bien no le había quedado nada, ni migajas, que dejaron de llevar hasta sus ofrendas que le pertenecieran al Señor. Y entonces, si en el templo del Señor lo que hacía que la presencia del Señor se mantuviera en el templo eran los sacrificios, deja de haber sacrificios, ¿qué cree que pasa? La presencia de Dios se va. ¿No? Ahí con Moisés, recordemos la historia del pueblo de Israel. Bajaba, descendía en la nube, ¿sí o no? La gloria Shekinah bajaba sobre el tabernáculo y era tanto el esplendor que se mostraba que nadie podía quedarse de viendo. Es como si viera uno el sol directo, no puede uno. Ni los sacerdotes podían entrar, o sea, era tan impresionante la gloria que descendía sobre ese lugar que ni los sacerdotes podían entrar, porque quedaban deslumbrados y no sabían ni para dónde caminar. Entonces, imagínense este pueblo que aparentemente está creciendo, que socialmente está creciendo, pero no se ha dado cuenta que en otras partes ya lo ha revelado el Señor: mi presencia con ellos ni está. O sea, como diría en el Nuevo Testamento Jesús: sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Se da cuenta de esta realidad del creyente? Ahora, esta realidad del pueblo, un pueblo que aparentemente estaba creciendo, pero ¿qué pasó? Que en vez de crecer espiritualmente, solamente crece socialmente, y entonces su fe es débil. Y entonces nosotros tenemos que entender que quizá, que quién sabe, es una duda. Y que el que la gente nos pregunte ¿dónde está nuestro Dios? Está manifestando ¿qué? Que mi fe es muy débil. Si la gente me tiene que preguntar: ¿y en tu iglesia no te ayuda? ¿Y Dios no ha contestado tus oraciones?
Y entonces, ¿para qué vas a la iglesia? Y entonces, ¿para qué ofrendas? Entonces, si la gente me tiene que preguntar eso, o me llega a preguntar eso, es porque ¿qué estoy haciendo yo? Mostrando que mi fe es débil. ¿No se supone que para eso ibas a la iglesia? O sea, a todos nos han hecho esas preguntas, ¿sí o no? ¿O dónde está Dios? ¿No se supone que crees en Él? O sea, si llega el momento en el que pasa eso es porque yo tengo que hacer un examen y ver, ¿mi fe está donde debe de estar? ¿O mi fe está débil y está siendo inútil? Porque si mi fe, ¿qué dice la palabra acerca de la sal? Si esa sal no sirve para dar sabor, entonces ¿para qué lo ocupamos? Para echarla al fuego. O sea, si algo no sirve para su propósito, entonces ¿qué hay que hacer? Quemarlo. ¿Sí? Y entonces aquí yo me hago la pregunta y digo, a ver, si mi fe es débil, si mi fe no está funcionando para lo que debería de funcionar, que es ir y predicar el evangelio, entonces ¿para qué sirve mi fe? Para nada. Pero aquí el Señor me revela y me dice, el llamado es hoy, el llamado al arrepentimiento. El versículo 1:12 dice, por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. Porque de por sí ya sé que el mundo se va a acabar. Ya tengo las señales de que Cristo viene. Ahora el Señor dice, todavía hay oportunidad. Pero ya hace un llamado muy específico, ya hace un llamado del cual no podemos pasar desapercibidos sus palabras, porque dice, mientras haya tiempo. Y por ahí otro versículo dice, mientras pueda ser allá. Y entonces, ¿cuál es el llamado al arrepentimiento? El llamado al arrepentimiento debe de cumplir tres cosas. Número uno, lo que acabo de decir, mientras haya tiempo. Si yo le preguntase a una persona, ¿cuándo te quieres arrepentir de tus pecados? ¿Qué le contestaría? Antes de morirme, me arrepiento y ya, me voy al cielo. ¿Sí o no? ¿Cuándo te quieres arrepentir? Antes de que me muera. Porque eso es lo que generalmente contestan. 10 minutos antes. ¿No? 10 minutos antes, 1 minuto antes, mientras me estoy muriendo. Pero imagínense que llegue el momento en el que te mueres de una enfermedad que acaba contigo en un segundo y ni tiempo te dio de arrepentir. Y el llamado que siempre el Señor hace es mientras haya tiempo. Y entonces yo tengo que ser muy inteligente, por ejemplo, cuando salimos a evangelizar, o cuando tengo el tiempo de la gente frente a mí y yo tengo que hacer fructífera esa fe. Y si yo les digo, ¿tienes un minuto? ¿Te puedo robar un minuto? ¿Qué va a decir la gente? Es un minuto. Y yo tengo que tomar esa oportunidad. Pues de la misma manera en la que yo tengo un minuto antes de dormirme, un minuto después de levantarme y antes de irme al trabajo o a comenzar mis actividades, yo tengo que buscar al Señor y buscar que su perdón, su protección. El llamado que el Señor me hace es mientras haya tiempo. ¿Tienes tiempo? Sí, órale, dale. Ponte a leer la Biblia, ponte a orar, mientras haya tiempo, hazlo. Segundo, el llamado al arrepentimiento es por completo. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. Y utiliza la palabra todo. Y todo es todo. No puedo dejar una parte fuera. No puedo decirle al Señor, mira, la mitad de mi corazón es para ti y la mitad para mi trabajo. O la mitad para ti y la mitad para mi familia. Yo no puedo dividirme en este momento. No puedo dividir ni siquiera mi tiempo.
Medio día para Dios, medio día para el diablo. ¿No? Un cuarto. ¿Cuánto tiempo? Entonces, el llamado que el Señor siempre hace es todo o nada. Amén. Al arrepentimiento, sobre todo, es te tienes que venir a arrepentir de todo, no de hoy de esto y mañana del otro y así, ¿no? Y le vamos entregando al Señor nuestra vida por mensualidades. No. La entrega a Dios es por completo. ¿No? Porque si no nos vamos a encontrar con el ejemplo del hombre que le dijo: Señor, pero mis papás. Pues vete con tus papás y luego, si te da tiempo de regresar, regresas. ¿Le dio tiempo de regresar? A lo mejor él pensó que Jesús era un maestro que les iba a durar muchos años, como los maestros de la ley. 70, 80 años enseñando la palabra de Dios. Él había pensado eso, ¿no? Es un profeta, es un maestro de la ley. Los maestros de la ley empiezan sus funciones a los 30 años, él tiene 30 años. Pues de aquí que en lo que agarro experiencia voy y vengo. Y ya lo agarro con experiencia y ya me enseña mejor. Ha de haber pensado, yo creo, ¿no? Podríamos parafrasear. Pero el Señor dice: es todo o nada. Ahorita, o ya no va a haber. O ya no va a haber otra chance. Y el llamado al arrepentimiento debe de ser un llamado verdadero, donde yo muestre evidencias realmente de un cambio interno y no solo de apariencias. El versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y allí el llamado que hace es: no quiero que cuando vengas arrepentido lo hagas con una apariencia, o lo hagas obligado, o porque la gente te está viendo. No. Tu arrepentimiento debe de ser verdadero, genuino, y debe de haber nacido en tu corazón, donde tu corazón prácticamente ya del deseo que tienes de arrepentirte, ese corazón ya se rompió, ¿no? Y si no, ahí dice: rasgad vuestros corazones. Es tanto el deseo que tienes de arrepentirte que hasta tu corazón ya se te rompió, no aguantas más. Señor, perdona. Pero cuando vienes, dice: tu arrepentimiento no es el corazón, solamente es fingido, superficial. Y entonces haces como que estás muy arrepentido, pero realmente aquí en el corazón no está pasando nada. Y si el llamado de Dios es de esta magnitud, el Señor debe de mantener una actitud. El Señor hace un llamado al arrepentimiento y te pone las condiciones. Mientras haya tiempo, con todo y verdadero. Y una vez que el Señor pone las condiciones, ¿qué cree que hace el Señor? Se queda quietito, esperando mi respuesta. Y entonces hay una actitud del hombre, pero también Dios mantiene una actitud. Hay una actitud del hombre una vez que escucha el arrepentimiento, el llamado del Señor. Pero ¿cuál es la actitud que el Señor mantiene? ¿Cuál es la actitud que el Señor mantiene frente al arrepentimiento? Fíjense. La actitud del hombre frente al arrepentimiento. El versículo 12 me enseña 4 cosas de la actitud del hombre: corazón, ayuno, llanto y lamento. Son 4 cosas. Y el versículo 13 me enseña 4 cosas acerca de Dios: clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. 4 contra 4. Ya se dio cuenta, y si no, ve ahí la palabra. Para los que están estudiando el seminario, les estoy dando una clase bien bonita, ¿sí o no?
Entonces, vea la actitud de Dios frente a la actitud del hombre. ¿Cuál es el trato que Dios y el hombre quieren hacer? Arrepentimiento. Es como si fuéramos a firmar un contrato con alguna empresa. Ahí están las condiciones. Y ahora, frente a esas condiciones, ¿cómo me voy a comportar? ¿Y cómo se va a comportar Dios? El Señor ya hizo el llamado. Ahí está. Yo quiero arrepentimiento. Y entonces el versículo 12 me habla de la actitud del hombre. Fíjense, corazón. El corazón apela a los pensamientos, a la conciencia y a las decisiones. Cuando el Señor me dice, o cuando en la iglesia me habla de arrepentimiento, ¿qué es lo primero que pienso? Otra vez. De seguro piensan que estoy haciendo las cosas mal. De seguro creen que porque no vine al culto la vez pasada ya estoy fallando, o ya me volví a equivocar, o lo han de decir porque ya se dieron cuenta que no he ofrendado, que no he diezmado. Cuando hay un llamado al arrepentimiento, ¿qué es lo primero que pienso? Ahora, mi conciencia que me dice, ¿me acusa o me protege o me defiende mi conciencia? Ahora, cuando yo escucho un llamado al arrepentimiento, ¿qué decisión tomo? ¿Hacer como, eso no es para mí? ¿O realmente digo, hay arrepentimiento? Eso es para mí. Segunda palabra, ayuno. El ayuno está apelando al cuerpo, o sea, a los deleites. El ayuno apela al cuerpo. Cuando yo escucho la palabra ayuno, ¿qué siente mi cuerpo? ¿Dolor? ¿Pérdida de deleite? ¿Pérdida de, me voy a quedar con hambre y me voy a enfermar? Cuando yo escucho la palabra ayuno, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Número 3, llanto. El llanto apela a las emociones, a mis sentimientos. Cuando me dicen que cuando la palabra del Señor habla y dice debe de haber verdadero llanto en su vida, ¿qué dicen mis sentimientos? No, yo no voy a dejar que me vean llorar, ¿no? Cuando muchas veces, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y entonces el Señor aquí me está diciendo, llora, pero llora verdaderamente. Que es lo que hablábamos la vez pasada, que esas lágrimas, que ese llanto sirvan, refleje realmente tu condición. Y la cuarta palabra es lamento. Y el lamento apela al verdadero dolor, a un sentimiento de muerte o un sentimiento de una tragedia. O sea, cuando aquí la palabra, Dios usa la palabra lamento, es comparado a un duelo, como si hubieras perdido algo, a alguien, un verdadero dolor. Y entonces el llamado al arrepentimiento, ¿cuál es mi actitud frente al arrepentimiento? ¿Realmente mi conciencia me dice, tienes que arrepentirte? ¿Mi cuerpo siente que se tiene que doler? ¿Realmente hay una manifestación? ¿Hay un verdadero dolor en mi vida cuando el Señor llama al arrepentimiento? ¿Qué actitud estoy tomando frente al arrepentimiento? Ahora, ¿qué actitud toma Dios frente al arrepentimiento? Versículo 13, dijimos 4 palabras: clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. La palabra clemente significa un sentimiento de ternura, de pena, pero también un sentimiento de identificación ante los males que pasa alguien. Cuando la palabra de Dios dice el Señor es clemente, es decir, el Señor se está identificando contigo por el mal que estás pasando.
El Señor tiene ternura y el Señor le da pena ver tu condición. Cuando la palabra dice eso, me enseña que el Señor no solamente quiere el arrepentimiento porque Él dice, yo soy el Dios y a mí se me obedece. No, el Señor está sintiendo dolor cuando te ve pasar por algo malo. Y ahí es un sentimiento donde se identifica. Compasivo significa que Dios tiene la disposición de cambiar tu situación. Fíjese cuál es la actitud de Dios. Te dice que te arrepientas y se identifica contigo. Te dice que te arrepientas y segundo, quiere cambiar tu situación, porque eso significa que el Señor sea compasivo. Tercera palabra, tardo para la ira. ¿Y qué es la ira? ¿Qué es la ira? La ira es la respuesta de las emociones ante la percepción del mal y de la injusticia. ¿Quién realmente alguna vez se ha enojado cuando ve que algo está mal hecho? Y se enoja, no nomás así de, ay, ya me enojé. Cuando uno se da cuenta de que algo está mal hecho y que no le gusta que las cosas estén mal hechas, ¿sí o no se enoja? Sí. No nomás se enoja, se aira. Bueno, la definición es, la ira es la respuesta de las emociones ante la percepción del mal y de la justicia. Ahora imagínese a Dios cuando se da cuenta que el hombre está haciendo mal y que el hombre es injusto. ¿Dios se aira o no se aira? Dios se aira. Pero es tardo para la ira. Número 4. Grande en misericordia. Y la misericordia significa la restauración y la renovación de la amistad, perdonando los pecados. Vea la actitud de Dios frente al hombre. Voy a recapitular esto rápido y voy a enseñarle cómo la actitud de Dios impacta en la actitud del hombre. Si nosotros tuviésemos una brecha y de un lado al hombre y del otro lado a Dios y en medio el hoyo, la brecha que no puede pasar uno con el otro, y el Señor dice, la forma de pasar de allá para acá es el arrepentimiento, y el Señor pone ahí un puente que se llama arrepentimiento. ¿Cuál es la actitud que tomaría frente a esta respuesta de Dios? Y fíjese, hablamos de mente, de corazón, que apela a los pensamientos, ¿sí o no? Bueno, pues la compasión de Dios impacta en mis pensamientos, porque me dice, quiero cambiar tu situación. Perdón, clemente, la identificación con Dios. Por acá tenemos la primera palabra, corazón, que impacta en mi mente. La actitud de Dios, clemente. Entonces, la clemencia de Dios, ¿dónde va a impactar? En mi mente, porque Dios se va a identificar. Segunda palabra, ayuno, mi cuerpo. Y el Señor dice, yo soy compasivo y quiero cambiar tu situación. Y muchas veces nuestro cuerpo está enfermo o dolido o lastimado y el Señor dice, yo quiero cambiar la situación de tu cuerpo. Tercera palabra, acá hablamos del llanto que apela a las emociones, y cuando el Señor dice tardo para la ira, es el Señor antepone el sentimiento, quita el sentimiento de ira para trabajar en tus sentimientos, para sanar tu corazón.
Y número 4, lamento, que es el verdadero dolor del arrepentimiento. Jesús dice, o el Señor dice, yo soy grande en misericordia, y por cuanto soy grande en misericordia puedo perdonar los pecados y puedo traer restauración y renovación de la amistad que quiero tener contigo. Dios siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo y ha manifestado el tiempo en que se cumplirá su justicia, por lo que el creyente debe de estar dispuesto a la intervención que Dios hace en todo nuestro ser, porque quiere que nos entreguemos con todo nuestro corazón. Y para ello Dios interviene en cada área de la humanidad. ¿Cuál es el mandato de Dios para nosotros esta noche? Reunir a la congregación para que sea santificada, proclamando el ayuno y la oración. Ese es el mandato que hace el Señor a nuestras vidas. El Señor te muestra el arrepentimiento y ahora te dice: reúne a la congregación, pero verifica que haya santidad. ¿Cuál es la decisión que yo debo de tomar? Cambiar el rumbo que tiene mi vida, manifestando que aborrezco mi condición actual y acepto la intervención divina, donde el Señor dice: yo restauro y yo perdono pecados. El Señor también me da una promesa, y es que Él puede dejar bendición tras de sí para nosotros, la cual podemos recoger para vivir y traer la ofrenda a su casa. El versículo 14 dice: ¿quién sabe si se volverá y dejará tras de sí bendición? Y allí le está hablando algo, una promesa del Señor firme. Usted a lo mejor no me entiende, pero la promesa es esta. El pueblo de Israel era un pueblo que sembraba, y cuando recogía sus cosechas había una ley, y esa ley era: recoge todo lo que puedas tomar, y si se te llega a caer algo, no te regreses por él, síguete, déjalo ahí tirado, porque puede que haya pobres o necesitados alrededor, y ellos tienen el derecho de recoger lo que a ti se te cayó. Es una forma indirecta en la que el pueblo bendecía a los pobres y necesitados, pero en una forma en la que Dios bendecía a esa persona, porque decía: con lo que recogí, confío que el Señor me va a bendecir, y yo sé que con eso me es suficiente y no necesito ir a recoger lo que se me cayó. Y aquí el Señor dice: así como ustedes hacían, yo también. ¿Quién sabe si cuando vayan pasando por allí deje caer alguna bendición atrás de mí y tú vengas por detrás y la alcances a recoger? Fíjense cómo el Señor no solamente habla con cosas, hasta con la vida cotidiana. Dios era tan específico con lo que quería de la vida del pueblo, que hasta con esto les da un ejemplo y les dice: así como ustedes bendecían a la gente, yo los puedo bendecir. Porque si el Señor toma aquí la actitud de irse, ahí el Señor está mostrando el texto: el Señor ya se va, ¿sí o no? El Señor ya se va, pero puede que el Señor tenga compasión de ti y deje caer bendición para ti. Y entonces la promesa es esa: el arrepentimiento. El Señor ya dejó la actitud, ya puso el camino, que es el arrepentimiento, ya dejó la actitud, pero el Señor no se va a detener. El Señor va a seguir avanzando, va a seguir obrando, va a seguir haciendo la obra, y está en nosotros si cruzo el puente del arrepentimiento o no lo cruzo. Pero puede que mientras lo voy cruzando, el Señor haya dejado una bendición ahí para mí. ¿Cuál es la oración que yo debería de hacer ante esta palabra?
Señor, ayúdame a retornar en el mal camino que lleva mi vida. Muéstrame que tu llamado a mi vida es hoy, que quieres intervenir en cada una de mis áreas, y te doy permiso para que obres en mí y me hagas arrepentirme de todo corazón. Ten misericordia de mí, de mi familia, de mi iglesia, de mi comunidad, y no permitas que seamos entregados al mal ni al castigo, ni que la gente se burle en mis momentos de aflicción, sino que pueda invocar tu presencia y mostrar que habitas conmigo. Amén. Esa es la oración que yo debería hacer ante esta palabra. Porque la gente dice, Señor, ahí el versículo 17 dice, entre la entrada y el altar, los sacerdotes ministros de Jehová, oren esto: Señor, perdona a tu pueblo, no los entregues al mal y no permites que se burlen de nosotros. Que no tengan que llegar a preguntarnos ¿dónde está su Dios?, sino que invoquemos tu nombre y manifestemos que tú habitas con nosotros. Amén, amén. Esa es la oración ante esta palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos. Póngase de pie.